Bienvenidos a nuestro estudio de este día. Dios los bendiga. Estamos muy emocionados por estar acá, sabiendo que el Señor tiene servida una buena mesa para nosotros, como siempre. Así es que los invito a todos a unirse conmigo. Vamos a orar y vamos a bendecir al Señor por sus bondades y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra hoy en nuestra vida. Vamos a pedirle que la unja con el fuego de su Espíritu Santo y con su palabra, que el Señor pueda marcar nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente, especialmente con el tema que vamos a empezar a tocar a partir del día de hoy. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias, Padre, una vez más. Señor, por tus muchas misericordias, por tu gran bondad. Padre, gracias por haberte acercado a nosotros y por acercarnos a nosotros a ti, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias porque no te elegimos nosotros a ti, tú nos elegiste a nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por poner nuestros pies sobre la roca de la verdad que es Cristo. Gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos con la preciosa sangre redentora. Gracias por bautizarnos en las aguas del nombre de la naturaleza de Jesucristo. Gracias por tu poder de resurrección operando, Señor, nueva vida en nosotros. Y gracias por nuestro bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Gracias por hacer vivir de esa manera la palabra en nosotros. Gracias por enseñarnos a orar, a buscarte en tu palabra, a poner por obra tu palabra. Y gracias por iluminarnos a través de tu maravillosa palabra, mostrándonos el camino, mostrándonos la realidad de quién eres tú, la realidad de quiénes somos nosotros. Bendito Señor, y el remedio para que nosotros dejemos de parecernos a nosotros mismos y nos vayamos pareciendo más y más a Cristo, Señor, en el proceso. Te amamos. Gracias por este día. Gracias por estar con nosotros. Bendice pues tu palabra, bendícela en la vida de cada oyente, Señor, y que tu voluntad sea hecha el día de hoy. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias por estar con nosotros en este estudio y estamos estudiando la naturaleza humana. Y empezamos desde el principio, desde la eternidad. Estudiamos la manera como Dios hizo al hombre originalmente. Estudiamos las razones por las que el hombre se expuso y cayó y su naturaleza se corrompió. Estudiamos porque es imposible separar la naturaleza humana de la serpiente, porque fue la serpiente la que le dio al hombre la naturaleza carnal que el hombre tiene hoy y todas sus, pues todo lo contrario a virtudes, ¿verdad? Que exhibimos continuamente como humanos que somos. Pero bueno, hemos estudiado muchísimas cosas. La influencia de la serpiente en el corazón, cómo efectivamente sembró una semilla dentro de nosotros. Cómo se albergó esa serpiente en el fondo de nuestra voluntad. Pues no literalmente, pero sí su naturaleza está allí. Y cómo nos controla desde adentro, cómo nos gobierna desde adentro. Cómo se involucra esta cosa en nuestras batallas mentales. Y vimos también cómo la serpiente edificó una guarnición de avanzada militar aquí adentro, a través de la cual, si andamos en la carne, el diablo comienza a controlarnos y a gobernar sobre nuestras acciones. Bueno, todo eso es vital, es importante. Hemos aprendido muchas cosas. Estoy seguro que muchas preguntas han quedado resueltas, pero quiero anunciarles que el día de hoy llegamos a lo que yo llamo el meollo de este estudio bíblico. Y esto es, al final de cuentas, lo que resume todos los males con los que lidiamos como seres humanos. Esto es lo que ocurrió en el momento en el que la serpiente entró al corazón del hombre y con ella pues toda su voluntad, su naturaleza, su manera de actuar, su manera de operar. Y como desde entonces pues pasó lo que pasó, lo vamos a estudiar en un momento. Así es que hoy vamos a comenzar a introducir esto que le llamamos el reino del yo. El reino del yo.
Eso es, al final de cuentas, el meollo de todos nuestros problemas. El reino del yo o el reino del ego. Así es que nuevamente, comencemos con la serpiente, comencemos con Lucifer, así se llamaba antes de su caída, antes que él mismo se corrompiera. Y vámonos a Isaías capítulo 14, porque por supuesto allí comienza la historia de la degradación humana, ¿verdad? Ahora todo esto, insisto, tal y como lo hemos hecho en los estudios anteriores, todo esto nos ayuda a entender cuán profundo cayó el hombre, cuán profunda es la degradación en la naturaleza humana. Y eso nos ayuda a saber cuán profundamente grande es el amor de Dios y la obra que Jesús hizo para salvarnos y rescatarnos del estado en el que nos encontrábamos cuando Él nos salvó. Y luego también para que entendamos que pues si ya somos salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Por supuesto, eso ocurre el día que le entregamos nuestra vida a Jesús y Él llega a nuestro corazón. Pero ahora necesitamos ir siendo salvos de nosotros mismos, del reino del yo y de todas estas cosas que vamos a estar estudiando, ya hemos estudiado. Esto es ya no para salvación, eso ya estuvo, pero esto es para nuestro perfeccionamiento moral y espiritual. Y además, si nuestro yo, entre comillas, sigue siendo más fuerte, el que prevalece, el que nos mueve, el que nos maneja, antes que Jesús en nosotros, entonces terminaremos otra vez esclavizados a las mismas cosas que estábamos buscando dejar atrás. Así es que, bueno, que el Señor nos ayude a sacar el mayor provecho de estas maravillosas lecciones. Entonces, vámonos a Isaías, capítulo 14, y de adrede vamos a leer desde el verso 3. Isaías 14, verso 3. Vamos a anotar acá, vamos a quitar nuestro título, no necesitamos el título ahorita. Vamos a notar que el contexto de Isaías 14 es el rey de Babilonia. El rey de Babilonia era una persona. Pero tal y como aparece en Ezequiel 28, que están hablando del rey de Tiro, igualmente el rey de Tiro era una persona. Pero obviamente el principado que había sobre Babilonia, el principado que había sobre Tiro era Satanás en persona. Y lo que Dios está buscando hacer aquí es enseñarnos cómo las actitudes y el actuar del rey de Babilonia, aquí en Isaías 14. Y más adelante. Y las actitudes y el actuar del rey de Tiro en Ezequiel 28 son exactamente las mismas actitudes y manera de actuar de Satanás. Entonces, con esto probamos cómo fue la serpiente la que le dio origen a nuestra naturaleza carnal y es en su campo y en su terreno y en su naturaleza que operamos cuando operamos en la carne. Entonces, Isaías capítulo 14, a partir del verso 3, leemos lo siguiente. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Ahora, no estoy seguro si están hablando proféticamente acerca de Nabucodonosor, que al final fue el rey que terminó destruyendo Jerusalén en su momento, ¿verdad? Siglo V, siglo IV antes de Cristo. Porque Isaías es definitivamente anterior. Isaías es anterior, es como 100 años antes. Así es que a lo mejor está hablando del rey de Babilonia en el momento en el que profetizó Isaías. A lo mejor está hablando proféticamente del rey de Babilonia, que fue el que destruyó Jerusalén años después. Pero en fin, el rey de Babilonia. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad.
Toda la tierra está en reposo y paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Obviamente aquí ya las palabras trascienden a la persona literal y empiezan a referirse al príncipe espiritual, a Satanás. Verso 9. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Muy bien, y ahora viene el famosísimo verso 12 en adelante, y les voy a ir indicando cómo está escrito en otras versiones, especialmente en la Biblia en inglés, King James. Fueron muy puntuales en ponerlo, como les voy a decir cómo. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Y así es como aparece en la King James: yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio yo me sentaré. A los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes yo subiré, y yo seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aquí tenemos nosotros esta naturaleza, este espíritu que describe y define a Lucifer. Así es como actúa Lucifer. Yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré, yo subiré, yo seré. Si Dios no me lo quiere dar, yo lo tomaré. Si Dios no me quiere sentar en el trono, yo buscaré sentarme en el trono. Si Dios no quiere hacer algo, yo buscaré cómo hacerlo. Si Dios quiere hacer algo, yo buscaré cómo no hacerlo. Yo. Cuando la serpiente aparece en el jardín del Edén, en el capítulo 3, precisamente esta inundación, este río que entró a la mente, al corazón y a la voluntad humanas, es esta cosa que se llama yo. Yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré, yo subiré, yo seré. Entonces, analicemos una cosa más y vamos a ver qué pasó cuando esta cosa inundó el interior de los hombres. Entonces, por favor, vámonos a Génesis capítulo 2, verso 15. Ahora, el afán de Lucifer era: yo seré, completemos esto, semejante al Altísimo. Yo seré un Dios, yo seré como Dios. De hecho, la palabra sentarse, yo me sentaré en el trono. La palabra sentarse en idioma hebreo significa sentarse como juez. En otras palabras, yo decido quién muere, quién vive. Yo decido quién está bien, quién está mal. Sentarse como juez. Entonces, el anhelo de Lucifer era sentarse en el trono y ser semejante al Altísimo. Ya lo hemos discutido, por supuesto que de ninguna manera está buscando ser semejante a Dios en cuanto a tener la naturaleza divina, el amor, la luz, la vida, la humildad, la mansedumbre, el servicio que salen de Dios. No, lo que buscaba Lucifer era ser un rival, ser un Dios, ser otro Dios. Quitar a Dios del trono y sentarse Él en el trono.
tenemos que entender que este es el espíritu del diablo, este es el espíritu de la serpiente. Quitemos a Dios del trono y sentémonos nosotros en el trono. Entonces, ahora habiendo establecido eso, vámonos a Génesis capítulo 2 y vamos a recordar un maravilloso principio, un maravilloso misterio también. Génesis capítulo 2. ¿Ven cómo repasar y estudiar una y otra vez estas lecciones nos ayuda a ver nuevos ángulos y a armar nuevos cuadros de verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vámonos a Génesis 2, verso 15. Cuando Dios formó al hombre, recuerden que Dios formó al hombre afuera del huerto y entonces plantó el huerto, tomó al hombre, lo puso en el huerto y le dio mandamientos. Dos, pues la Biblia no dice explícitamente que fueran mandamientos, pero de cualquier manera eran cosas que el hombre tenía que hacer. Eran ordenanzas. Dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó. Allí viene la palabra tzavá, que es la raíz de la palabra mandamiento, mitzvah. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y por cierto, el hebreo dice libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Así es que aquí están estas 4 órdenes, por lo menos 2 eran mandamientos. Nosotros lo manejamos como que eran 4 mandamientos. El hombre debía labrar el huerto. Labrar significa cercar. Labrar significa cultivar el huerto con la intención de que los árboles dieran mucho fruto. Cultivar, labrar es cultivar. Interesantemente, labrar significa adorar también. En otras palabras, de entrada, Dios le enseñó al hombre que él tenía que tener una relación maravillosa con Dios. Adorar. Bueno, tenía que guardar el huerto. Guardar es cercar, es proteger. Tenía que comer liberalmente de todo árbol que había en el huerto y tenía que dejar de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora hemos estudiado cómo si el hombre hubiera obedecido estos mandamientos, esta palabra en el corazón del hombre se hubiera convertido en un cerco. Dios hubiera manifestado a la mujer, hubiera formado a la mujer, el hombre le hubiera enseñado a la mujer a obedecer a Dios, a poner por obra los mandatos de Dios, ella también hubiera tenido un cerco. Si la serpiente hubiera aparecido y hubiera hablado con cualquiera de los dos, hubiera encontrado un cerco, hubiera llegado demasiado tarde. Pero obviamente no fue así. Por eso sabemos que el hombre no cumplió con estos mandamientos. Y es muy obvio. Si tenía que cercar el huerto, ¿qué está haciendo la serpiente adentro del huerto hablando con la mujer? Y comió del árbol del que no debía comer. Obviamente no comió del árbol del que sí debía comer, porque más adelante dice, saquemos al hombre del huerto, no sea que extienda su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre en este estado, ¿verdad? Así es que obviamente no comió del árbol de la vida tampoco. El hombre no cumplió los mandamientos de Dios. Muy bien. Déjenme decirles algo. Dios diseñó el interior del hombre de tal manera que en el interior del hombre hay un trono. Digamos que acá está el trono. Ahí está el trono, esperando ser ocupado. Solo lo puede ocupar una persona a la vez. Dios diseñó esto adentro del hombre. El corazón del hombre es semejante a un trono. Y cuando Jesús nació, la historia de Navidad es tan emocionante porque los padres, pues no habiendo encontrado lugar en el mesón, se fueron debe haber sido una cueva. Generalmente a las ovejas las recogían en cuevas en esos días, así es que probablemente era una cueva adaptada pues para recoger ahí el ganado en los tiempos de frío. Y ahí había un pesebre, el lugar a donde ponen el heno para que se alimente el ganado.
Así es que seguramente los padres limpiaron ese lugar, pero de cualquier manera pusieron al bebé recién nacido en el pesebre. Y Dios lo diseñó así, porque ese pesebre es una figura del trono que Dios puso adentro de nuestros corazones. A quien Dios quiere allí sentado es al Señor Jesucristo. Amén. Pero el trono todavía es una plaza vacante. Dios le dio muchas cosas al hombre por don, pero el trono sigue vacante. Ahora le toca al hombre elegir a quién va a sentar en el trono. Si el hombre hubiera obedecido a Dios, automáticamente, consecuentemente, el hombre hubiera sentado a Dios en el trono, hubiera puesto a Dios en el trono de su corazón. Obedecer significa: tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi señor. Yo me someto, tú estás en el trono, tú mandas. Si el hombre hubiera obedecido estos mandamientos, entonces Dios se hubiera sentado en el trono. Ahora miren lo que ocurre. Este es un buen momento para hacer una pausa aquí y meditar en un salmo espectacular, que es el Salmo 1. El Salmo 1. Miren lo que dice el Salmo 1 a la luz de lo que hemos estado platicando hasta este momento. Dice, a partir del verso 1, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué creen que es esa silla de escarnecedores sino el trono? Y dice, bienaventurado el varón que no se sentó en ese trono, usurpando el lugar que solo a Dios le toca ocupar. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Miren lo que está diciendo. Está diciendo, hay un trono, pero ¿a quién vamos a sentar en el trono? ¿Nos vamos a sentar nosotros en el trono o vamos a poner a Dios en el trono? Dice, la escena número 1 o el escenario número 1 es: estamos en consejo de malos, en camino de pecadores, entonces nos sentamos en la silla del burlador, en la silla del escarnio, del burlador, haciendo burla de todo y de todos, creyéndonos el rey, creyéndonos el juez de todo mundo y de toda situación. Ese es el escenario 1. Esto es cuando no meditamos en la palabra de Dios, no la escribimos, no la guardamos y no dejamos que ésta se escriba en las tablas de nuestro corazón. Pero hay un escenario número 2 acá. ¿Qué pasa si meditamos de día y de noche en la palabra de Dios? Si meditamos en la palabra, esta palabra va a quedar albergada en nuestro corazón, vamos a practicarla, vamos a ordenar nuestros pasos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces adivinen quién va a estar en el trono. Cuando la verdad, la palabra de Dios está en el trono, miren lo que ocurre. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Díganme si esto no es un cuadro de la nueva ciudad. En la nueva ciudad tenemos descrito el trono de Dios y el Cordero, y debajo del trono sale este río de vida, este río de verdad. Y en medio de la calle y a uno y al otro lado del río crecen toda clase de árboles frutales que dan fruto en su tiempo, cada mes su fruto. Ven lo que está describiendo el Salmo 1. El Salmo 1 está diciendo que si la palabra de Dios es nuestro deleite, nuestro gozo, el amor de nuestro corazón, Dios va a estar sentado en el trono. Entonces va a haber un río de vida saliendo de ese trono de adentro hacia afuera, y vamos a tener toda clase de árboles frutales dando su fruto en su tiempo. Ven, lo que había en el jardín del Edén, donde Dios puso a Adán, era un cuadro de lo que Dios quería formar en el corazón de Adán. Así es que este sería el cuadro número 1. Alguien que tiene la palabra de Dios en su corazón, y entonces, entonces de allí sale el río de vida, el río de verdad,
y crecen toda clase de árboles en ese corazón, en esa persona. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esto es hermoso porque si estamos dando mucho fruto, vamos a tener para alimentar a otros con la verdad que ha crecido en nuestro corazón. Y si tenemos hojas, esas hojas son para la sanidad de las naciones, dice la Biblia. Quiere decir que nosotros podemos ayudar a otros a ser sanos de su naturaleza carnal también y de todas sus batallas y sus luchas y sus cosas con las que lidian. Entonces, en el Salmo 1 tenemos estos dos escenarios. Este es el hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Pero este es el hombre que anda en consejo de malos, está en camino de pecadores y se sienta en la silla de los escarnecedores. Adivinen qué va a pasar con este hombre. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí está la verdad sentada en el corazón, verdad. Aquí está el yo sentado en el corazón. Y cuando el yo está sentado en el corazón, ocurre lo siguiente. Si este individuo va a ser como el tamo que arrebata el viento, quiere decir que no hay agua, no hay raíces, no hay fruto. La tierra está seca, sin agua. Este río no tiene agua. Solo hay error y engaño saliendo de allí. No hay aguas de vida saliendo de allí. Y no hay árboles frutales por ningún lado, sino solo maleza, espinos, abrojos y todo lo demás. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué invitación le estaba haciendo Dios a Adán en Génesis capítulo 2? ¿Por qué Dios no hizo todo el trabajo para el hombre? No, le dijo, ok, hasta aquí llego yo. Ahora, tienes un trono en tu corazón. ¿Quieres sentarme a mí en tu corazón? Aquí hay 4 cosas que tienes que hacer. Solo hazlas. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Obedece. Actúa conforme a ellos. Practícalos. Y entonces mira todo lo que va a suceder. Eso que ves allá afuera en el jardín del Edén, eso va a estar ocurriendo aquí adentro de tu corazón. El río de vida va a estar brotando, fluyendo y toda clase de árboles frutales van a estar creciendo en el huerto de tu corazón. Muy bien, esa es la escena aquí. Ahora, otra cosa con el Salmo 1, se me olvidaba porque pues ya que mencionamos el Salmo 1. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y miren lo que sigue. Dice, por tanto, déjenme que llegue al Salmo 1. Ya estaba de regreso en Génesis. Aquí estamos. Salmo 1, verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque dedicaron toda su vida a estar sentados en el trono del juicio como jueces y a juzgar a todo el mundo. Y a juzgar todas las cosas según su conveniencia. Así es que o elegimos convertirnos en jueces aquí y ahora y estar completamente alejados de Dios y de todos estos privilegios por toda la eternidad, o elegimos sentar a Dios en el trono, dejar que Dios sea el juez justo y entonces tener estos privilegios por toda la eternidad de juzgar justamente las cosas que habremos de juzgar, ¿verdad? Muy bien. Déjenme enseñarles otro cuadro, otro escenario aquí. Dios sí trazó un camino legítimo para que el hombre sea como Dios. Ahora, por supuesto, con el entendido de que el hombre es una criatura y será una criatura siempre, y Dios es el creador y será el creador siempre. Así es que pongámosle Dios con D minúscula al llamado que Dios con D mayúscula le ha hecho al hombre. Y Dios sí trazó un camino legítimo para que el hombre pudiera ser un juez
justo. Y en ese sentido, ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todo lo que tenía que hacer el hombre nuevamente es practicar los mandamientos, obedecerle a Dios. De esta manera, Dios estaría en el trono del corazón del hombre y el hombre tendría la capacidad para juzgar conforme a la verdad, para juzgar justamente, balanceadamente las cosas. Y la intención de Dios sí era que el hombre fuera un Dios con D minúscula. Aquí en la creación de Dios, como un cuadro, una sombra, tipo o figura de lo que Dios es en términos generales. Entonces, miren, vámonos a Juan 10, verso 34. Juan capítulo 10, verso 34. Juan 10:34 dice, oh, a lo mejor debiéramos leer antes. Leamos desde el verso 30. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por supuesto, trataron de prenderle otra vez. Pero ven lo que está diciendo. Ahora Jesús está citando del Antiguo Testamento, está citando del Salmo 82. Pero dice, ustedes se ofenden porque yo digo que que el Padre y yo somos uno. ¿Y acaso no han leído en la Biblia que dice, no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Así es que es obvio que sí había un camino legítimo para que el hombre pudiera tener estas facultades. El hombre como una criatura hecha por Dios, tener estas facultades. El camino era guardar la palabra, guardar los mandamientos. Es el ofrecimiento que Dios le hizo a Adán cuando le dio los mandamientos. Ahora, tracemos un poquito esto, recordémoslo, lo hemos estudiado en días pasados. Vámonos al Salmo 82, verso 6, a ver qué está pasando acá. De ninguna manera el Creador está diciendo que nosotros vamos a ser dioses así como Él, pero sí nos llama dioses. Bueno, recuerden que a los ángeles les llama dioses. Los ángeles, hay diferentes categorías de ángeles. Están los ángeles que se llaman reyes en hebreo, Malkaj. Pero están los ángeles que se llaman Elohim en hebreo. Y los ángeles son criaturas, son creación. Elohim significa, literalmente significa dioses. Así es que a eso se refiere. Dice, los hombres también tenían la oportunidad y el privilegio de ser dioses con D minúscula, como creación de Dios que son. Todo lo que tenían que hacer era guardar la palabra de Dios en el corazón. Vámonos al Salmo 82 y leamos desde el verso 1. Salmo 82, por favor, a partir del verso 1. Y leemos, Dios está en la reunión de los dioses, Elohim. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Le está hablando a su pueblo y está diciendo,
juzguen justamente, sean jueces justos, disciernan la diferencia entre el bien y el mal y juzguen de acuerdo a ello. Pero luego en el verso 5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ven, le está hablando principalmente a su pueblo. A la nación de Israel Dios les dio su ley, Dios les dio su palabra, así como lo hizo con Adán en el jardín del Edén. Y les dijo, si oyeren atentamente mi voz y guardaren mis mandamientos para ponerlos por obra, los seguirán todas estas bendiciones. Ese es el camino legítimo a hacer lo que Dios está diciendo aquí que quiere que su pueblo sea. Es criaturas a quienes Dios mismo llama dioses con D minúscula, porque la palabra en sus corazones va a darles la facultad para juzgar justamente y para discernir entre el bien y el mal y emitir pues juicios justos. Para eso le dio Dios los mandamientos a Adán, luego para eso le dio Dios en el monte de Sinaí su palabra al pueblo de Israel. Entonces, Dios llamó dioses al pueblo de Israel. Por eso dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Lea bien, no saque del contexto el Salmo 82. Aquí no está hablando de ángeles, está hablando de gente, está hablando de su gente. Pero dice, a pesar de haber tenido un llamado tan alto, a pesar de haberles Dios confiado su palabra, miren, dice verso 7, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caerán. O sea, tiraron la palabra de Dios tras sus espaldas y habiendo tenido un semejante llamado y habiendo podido gozar de semejantes privilegios, simplemente eligieron desechar a Dios, desechar su palabra y dice, pues al final terminaron como cualquier persona, cualquier nación, como si Dios nunca hubiera entrado en pacto con ellos. Bueno, vámonos a Isaías 41, verso 23. Isaías capítulo 41, verso 23. Leamos acá. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Miren qué cosa. El Señor está hablándole a su pueblo y dice, se supone que ustedes son dioses. Bueno, pues que se note. Entiendan, disciernan la diferencia entre el bien y el mal y juzguen justamente, empezando por juzgarse a ustedes mismos. Dice, ese era parte del supremo llamamiento que Dios le hizo a su pueblo originalmente. Pero nuevamente, porque echaron la palabra de Dios tras sus espaldas, en el verso 24 dice, he aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Imagínense ustedes, de haber sido llamados dioses por Dios, a ser llamados una nada. Qué cosa más tremenda. Y todo esto por el trato que le dieron a la palabra de Dios. Así es que el error que cometió Adán es el mismo error que cometió la nación de Israel, pero el Señor Jesucristo no se quedó de brazos cruzados. Dios ya les había dicho que Él iba a moverlos a celos con un pueblo que no es pueblo. El Señor Jesucristo hoy ha estado dado a la tarea de buscar pueblo para sí, buscar una novia para sí. Y hoy el llamado es para nosotros, para la iglesia. La iglesia está compuesta por judíos, gentiles, toda clase de personas que pongan su fe en Jesucristo y hagan suyo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que hoy el llamado es para nosotros. Dios quiere que guardemos su palabra en el corazón, que la pongamos por obra.
Haciendo esto, estamos poniendo a Dios en el corazón. Y del corazón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De este corazón salen ríos de vida. Jesús dijo que si creyéramos en él, de nuestro interior brotarían ríos de agua viva. Y además seríamos árboles frutales, árboles de justicia, plantío de Jehová, dando mucho fruto. Todo cuando ponemos la palabra de Dios en el corazón. En otras palabras, sentamos al Rey Jesucristo, la palabra viviente, en el trono de nuestro corazón. Muy bien. Así es que aquí tenemos. Vámonos a Éxodo 22, verso 28. Éxodo 22, verso 28. Y cada vez que tengo la oportunidad me detengo y vuelvo a explicar estas cosas porque pues a lo mejor ustedes son testigos, pero algunas explicaciones que oye uno allá afuera de este asunto están un poquito fuera. Muy bien. Éxodo 22, verso 28. Y está dando acá su ley moral al pueblo de Israel y dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. El príncipe de su pueblo era el sumo sacerdote. Pero adivinen cómo lo dice en hebreo. Y así lo tradujeron en la Biblia King James. No injuriarás a los dioses, Elohim. Búsquelo en su concordancia. Dice, en hebreo dice, no injuriarás a los dioses. Y está hablando de los jueces. ¿Por qué le llama dioses a los jueces? Porque lo que nos convierte en dioses con D minúscula es la sabiduría de la verdad que nos ayuda a discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo y a juzgar conforme a la verdad justamente las cosas. Por eso a los jueces les llaman dioses. Y el plan de Dios era que todo su pueblo fueran jueces, personas justas, personas llenas de verdad, llenas de palabra. Miren un último para que vean esto. Primera de Samuel 28, verso 13. Primera de Samuel 28, verso 13. Y esta es la historia de Saúl cuando fue con la adivina de Endor y ya Samuel había muerto y Dios ya estaba tan lejos de, pues Saúl tan lejos de Dios que Dios ya no le respondía por sueños, ni por Urim, ni por nada. Entonces le dijo a la adivina, mándame a traer a Samuel. Pero mira los términos que usa. Primera de Samuel 28, 13. Ahora Samuel era un juez. Samuel realmente fue el primer juez que tuvo Israel. Samuel, él era profeta, era sacerdote, fungió como sacerdote, presentó sacrificios y además era juez, el primer juez que tuvo Israel. Primera de Samuel 28, 15 dice, apareció Samuel, ¿verdad? Y ya hemos explicado que sí era Samuel y ya hemos explicado por qué era posible que sí fuera Samuel. Y Samuel dijo a Saúl, verso 15, ¿verdad? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Ah, no, espéreme. Perdón, me estoy adelantando. Verso 11, disculpen. Primera de Samuel 28, 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entendió que era Samuel. Vio dioses con D minúscula y Samuel era juez. Creo que probamos nuestro punto, ¿verdad? Con esto. Miren, crezcamos en Cristo. Realmente no tenemos manera humana, excepto una vislumbre, ¿verdad? Pero de saber lo que nos espera del otro lado. Y además aquí y ahora cosechamos los beneficios de caminar con Dios y de guardar su palabra en nuestros corazones. Así es que ven como sí había un camino legítimo para ser como dioses. Por eso Dios lo primero que hizo con el hombre fue darle mandamientos. Ahora ya quedó en manos del hombre ponerlos por obra y el hombre hubiera sido hecho un Dios en estos términos en los que hemos hablado.
Por supuesto, esto todavía no había sucedido cuando apareció la serpiente. Recuerden, la serpiente con esta cosa de yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo subiré, yo seré semejante al Altísimo. Entonces regresemos ahora a Génesis capítulo 3, por supuesto, ¿verdad? Ya sabemos que la serpiente se introdujo al interior del hombre y de la mujer. Ya sabemos cómo se corrompió el interior del hombre y de la mujer. Pero miren esto, Génesis 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente supo que no habían comido por las respuestas de la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios ya les había ofrecido ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, y ya les había dado todo lo necesario, solo tenían que practicarlo. Pero ahora viene la serpiente y dice: oye, ¿no tienes que obedecer a Dios para ser un Dios con D minúscula? No, yo te puedo mostrar otro camino. De hecho, desobedece a Dios y vas a ver cómo te conviertes en un Dios. Entonces, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ese fue el momento de la caída. Pero vino la serpiente y le dijo: oye, no, yo te puedo ofrecer ser un Dios también. Nada más que pues Dios te dice que puedes serlo si obedeces. Yo te digo que no. Yo te digo que desobedezcas y vas a ser un Dios. Ahora, ¿se acuerdan? En Isaías 14, la serpiente, Lucifer, Lucero, Luzbel, como lo hayan traducido en su Biblia, quiso ser semejante al Altísimo. Entonces, por supuesto, por sus propios medios, ¿verdad? No como un juez justo ni nada de eso. Entonces él vino con esa misma oferta a la mujer: seréis como Dios. ¿Y qué creen que pasó? ¿Sucedió? Por supuesto que sí, pero miren lo que sucedió. El hombre se sentó en el trono. Esto es lo que sucedió, esto que vemos acá. El hombre se sentó en el trono, acá lo vemos. Fue el hombre el que se sentó en el trono. Desde entonces, la serpiente puede controlar al hombre, y desde entonces el hombre actúa igual que la serpiente. Eso es, como ya hemos estudiado, lo que dio origen a nuestra naturaleza carnal, a nuestro viejo hombre, a nuestro viejo corazón, a nuestra mente carnal y a todas esas cosas. ¿Sí? Así es que desde entonces el hombre actúa igual que la serpiente. Porque a partir de ese día el hombre canta esta canción: yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré, yo subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios, y yo seré semejante al Altísimo. Desde ese día el hombre es un Dios, o por lo menos así actúa, y tiene algo adentro que lo hace creer que así es, y el hombre maneja su vida y a todos a su alrededor con el entendido de que el hombre es Dios. Desde ese día, su majestad, el ser humano, se sentó en el trono. Él es el dueño de su reino, de su imperio. Él es el centro de ese imperio. Pongamos aquí al hombre sentado en su pequeño trono. Yo. Pongámoslo acá. Yo. Y desde entonces, pues, el hombre cree ser el merecedor de la pleitesía de todos los demás.
Desde entonces el hombre cree que el resto de la creación de Dios existe para servirlo, para agradarlo, para complacerlo, para obedecerlo. Y desde entonces el hombre batalla con una serie de emociones y sentimientos adentro, porque cuando las cosas son contrarias, se supone que el rey, se supone que su majestad tiene todo el control. Un día pierde el control y el hombre pierde totalmente los estribos, porque se supone que el rey tiene todo bajo control. Vamos a estudiar en los días que vienen cuáles son los sentimientos más fuertes con los que el hombre lidia y vamos a ver por qué todo eso tiene su origen en este síndrome del pequeño diosecito, el reino del yo. En eso se convirtió el interior del hombre. Entonces entendemos que yo y la serpiente pues no son sinónimos en el sentido estricto de la palabra, pero son completamente sinónimos, una y la misma cosa en cuanto a actitud, mentalidad, manera de actuar, intenciones, es la misma cosa, ¿sí? Y por eso es que el anticristo, por supuesto, va a ser por un periodo muy breve de tiempo, va a tener tanto éxito reinando sobre los hombres. Porque el reino, el imperio del anticristo es el reino del yo. Y lo que va a hacer el anticristo es eliminar toda restricción, toda regla, toda ley moral. Ya lo está haciendo. Hoy en día las personas, cuando uno les habla de una conducta moral, dicen moral, ¿eso qué es? Y empiezan a pensar que todo es relativo, no hay un modelo absoluto a seguir, así es que mis principios morales pueden ser diferentes a los tuyos, así es que ¿cuál es el problema? Pero por eso va a ser tan exitoso el anticristo y por eso está siendo tan exitoso el diablo en establecer el sistema del anticristo ya en la tierra a través de toda esta mentalidad que está permeando a los hombres y a través de todos estos conceptos. El mundo hoy en día existe para satisfacer a este Dios falso, a este pequeño diosecito que está sentado en el trono. El mundo hoy en día ofrece toda clase de placeres y exaltación y de todo, premios para ese yo que está sentado en el trono. Por eso el Señor dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo cayó bajo las garras del diablo y el diablo diseñó el sistema de este mundo para aferrar todavía más el yo, el ego en el trono del corazón. Y no sé si hay otra época en la historia, pues cada una a su nivel y en su dimensión, pero yo no sé si alguna época en el pasado le pueda ganar a la época en la que nos está tocando vivir hoy en día. Ese endiosamiento al hombre y a las cosas del hombre. Y todo gira alrededor de complacerlo, de agradarlo, de satisfacerlo. Y eso va a ser el éxito pues del sistema del anticristo. Y eso es el éxito de todas las cosas que están buscando establecer alrededor del mundo en estos días. Así es que aquí tenemos pues, el yo dice, en mi mundo solo yo importo. En mi mundo solo yo existo. Lo que importa soy yo. Cómo me siento, cómo me tratan, cómo me mantienen. Eso es lo que ocurre. Ese es el estado del ser humano desde entonces. Así es que el hombre se convirtió en el rey de su reino, se convirtió en el Dios de su universo y algo así como el cuadro que vemos en los cielos. Aquí están Dios y el Cordero en el trono. Y aquí están los 4 seres vivientes alrededor. Y aquí están los 24 ancianos alrededor. Bueno, el diablo busca imitar eso y el hombre busca imitar eso, ¿verdad? Y cree que toda la pleitesía y toda la atención y todos los favores y buenos tratos son para él. Veamos una última cosa y a lo mejor más adelante nos vamos a detener despacito a analizarlo mejor. Pero sabemos que Ezequiel 28 también nos habla del diablo.
Ahora, la historia comienza en Ezequiel 26. Y en Ezequiel 26, Dios le está hablando al rey de Tiro. Así como en Isaías 14, Dios le está hablando al rey de Babilonia, en Ezequiel 28, Dios le está hablando al rey de Tiro. Tiro es un misterio. Había una ciudad de Tiro que era una ciudad costera al norte de Israel, que fue destruida. Y por supuesto estas profecías se aplican a esa ciudad de Tiro. Pero hay otras cosas que menciona Ezequiel que probablemente están hablando de algo que ya Dios desapareció y ya no existe. En Ezequiel 26, 19 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Bueno, llama la atención porque aquí habla de algo que ya nadie va a encontrar nunca más. Y que yo sepa, los arqueólogos se han ubicado más o menos a la ciudad de Tiro, pues la ciudad literal de Tiro. Así es que puede ser que esta profecía se está refiriendo a otra cosa que fue y ya no es. Pero miren lo que sigue. Capítulo 27, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada en las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú has dicho: yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Miren qué cosa. Vámonos a capítulo 28, verso 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Obviamente aquí no está hablando de Satanás, aquí está hablando de un hombre. Está hablando del rey literal de Tiro. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Y sin embargo estamos leyendo acerca de las mismas palabras que habló el diablo, las mismas atribuciones del diablo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué pasa con todos esos gobernadores y todas estas personas que se enseñorean sobre las naciones de la tierra? Y uno quisiera que fueran cosas del pasado, pero a nuestro alrededor tenemos nosotros casos similares. ¿Por qué existe esa clase de gente gobernando sobre las naciones? Porque yo, entre comillas, soy un Dios, ¿sí? Y yo voy a reinar sobre todo el mundo. Y así era el rey de Tiro. Él dijo en su corazón: yo soy como Dios, dice, siendo tú hombre y no Dios. Y ese es el contexto en el que a partir del versículo 12 empieza a hablarse proféticamente de lo que era el diablo, lo que era antes de caer como Lucifer, como un querubín, y en lo que se convirtió después de su caída y la razón de su caída. Ven la íntima conexión entre el diablo y el hombre creyéndose un Dios. Es de allí que el hombre obtuvo esa cualidad, entre comillas, de todo lo contrario a cualidad. Es de allí que el hombre obtuvo este síndrome, esta enfermedad que le hace creer que él es un Dios, que él es el rey y que él es el rey de su reino y que todo a su alrededor existe para servirlo a él, para satisfacerlo a él. Y él, como el rey, no se puede equivocar, no puede cometer un error, no lo pueden contradecir, no lo pueden desobedecer, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que Ezequiel 28 es de lo más gráfico. Dios está hablándole a un hombre que estaba diciendo: yo soy un Dios.
Y allí viene Dios y deja al descubierto todo lo que hizo Lucifer para convertirse en un Satanás, diablo, serpiente y dragón. Entonces creo que no queda duda alguna que este síndrome del pequeño diosecito, este reino del yo, tuvo su origen en el momento en el que la serpiente se coló al corazón de los hombres. Desde entonces el hombre cree ser un dios, el hombre cree ser el rey de su pequeño reino. Y créanme, de allí se desprenden todos los males del hombre. Así es que, bueno, a manera de introducción, pues dejamos esta lección. Vuelvan a estudiar, mediten en ella y Dios mediante la semana siguiente vamos a empezar a elaborar despacito y vamos a ver una gran cantidad de ejemplos ilustrativos para que, bueno, pues para que podamos vernos a nosotros mismos y podamos quitar de en medio ese pequeño diosecito falso y sentar de una buena vez al Señor Jesucristo en el trono de nuestro corazón. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Qué maravillosa es la palabra. La Biblia es el mejor libro de psicología que existe. Así es que, bendito sea Dios. Los invito a orar. Padre nuestro, gracias, Padre, por el privilegio una vez más de servirnos tu palabra, por ayudarnos a entender las cosas, el origen y los efectos, Señor Dios Santo, de la caída del hombre, Señor. Ayúdanos a entender con mayor y mayor claridad en estos días que vienen la realidad de la naturaleza humana, la realidad de aquello con lo que batallamos, de aquello que es parte de nuestro viejo corazón, nuestro viejo hombre. Y ayúdanos a entender la urgencia de invitar a Cristo a venir a nuestro corazón e invitar a Cristo a crecer, a reinar dentro de nosotros mismos. Señor, ayúdanos a vernos, de eso se trata. Tu palabra es un espejo, tu palabra es una lámpara. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos en los días que vienen, Señor, para poder ir a ti y dejar que tú limpies ese trono y te sientes tú en el trono. Señor, gracias pues una vez más por tu maravillosa palabra. Gracias por este día y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga nuevamente. Gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo estudio.